Vamos a platicar, vamos a escuchar el análisis de uno de los compañeros que, bueno, también nos parece que comparte una visión totalizadora, es decir, aporta muchos elementos al análisis en torno al tema de la represión que se ha venido dando de manera, digamos, más remarcada aquí en la Ciudad de México a partir del 1 de diciembre del 2012. Es un proceso muy interesante que definitivamente, bueno, hay que abordarlo, hay que estudiarlo precisamente para entender el por qué, por ejemplo, estamos llegando a esta etapa en el 2016 que nosotros vemos pues mucha inmovilidad de muchos sectores o de muchas compañías que estaban movilizados en el 2012, 2013, pero que bueno, a partir de esta despiadada represión, bueno, pues es natural que haya un repliegue. Pero para platicar más un poco de esto y del asunto de las recomendaciones de derechos humanos, de la batalla que se está dando en contra de la derogación de los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, ya tenemos acá con nosotros al compañero Iliad Haddad Infante Trejo, expreso político, estuvo más de 6 meses en prisión, incluso, bueno, compartió celda con el compañero Alejandro Bautista, de quien platicamos al inicio de esta transmisión especial, y que, bueno, sale en libertad, pero el compañero no ha dejado de luchar, es, digamos, uno de los compañeros que ha hecho más énfasis en torno al papel que debería estar jugando la Comisión de Derechos Humanos y al papel de represión aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Pues acá, mira, recontentos, bien atrasados, pero contentos de que pues mucha banda está acá utilizando este espacio. Y pues bueno, Iliad, nos gustaría platicar un poco, lo decíamos, acerca de este contexto de represión. Nos parece que no se ha dimensionado, o sea, desgraciadamente hay varios estados, ¿no?, que se han caracterizado por la represión. Está Puebla, está Veracruz, está Oaxaca, pero la Ciudad de México vino a desplegar muchos de los métodos que ahora se están utilizando en otros estados. El encapsulamiento, la utilización de policías vestidos de civil, no quiere decir que no existieran, pero digamos, ahora lo hacen de manera más sinvergüenza. Entonces, muchos de los métodos que utilizaron aquí en el Distrito Federal para reprimir e inhibir la manifestación, ahora los vemos exportados, por ejemplo, en el estado de Puebla, donde, bueno, el propio secretario de Seguridad Pública salió de aquí del Distrito Federal. Entonces, en ese sentido, Iliad, que pudieras compartirle, sobre todo para quienes, digamos, no viven aquí en la Ciudad de México, un poco tu perspectiva de cómo fue este proceso de represión que inicia el 1 de diciembre del 2012. ¿Cuáles serían las características principales que tú encontrarías en toda esta etapa de represión que hoy nos tiene en una inmovilidad que nosotros sí podríamos estar diciendo que es preocupante? Porque entre más inmovilizados estemos, somos pues flanco de represión. Bueno, pues primero que nada, felicitarte, felicitar todo el equipo del Pueblo Medio Independiente por este año que han trabajado profundamente para servir a las mejores causas del pueblo, en organizar la rebelión contra el neoliberalismo, contra el capital que nos está pues expoliando día con día y que además tiene a su servicio a estos gobernantes y a estos miembros de los aparatos represivos. Entonces, pues no solo te felicito, sino que además te agradezco que hagas esa labor. Sobre lo que me preguntas, bueno, ya en otra ocasión analizábamos un poquito esta situación al hablar de que, bueno, el 1 de diciembre de 2012 hubo un momento en el que las autoridades del Distrito Federal, junto con, en esos momentos, bajo las órdenes de Marcelo Ebrard Casaubon y junto con las entrantes autoridades federales, pues decidieron que era el momento de hacer una campaña represiva plena sobre el movimiento social, de tal manera que pudieran amedrentar al movimiento organizado y tener, según ellos, las bases para tener una cierta gobernabilidad, una aparente paz social que está construida sobre el miedo. ¿En qué medida fue eso efectivo? Es difícil de calcular, dado que, como bien apuntas, pues sí hemos notado que ha habido un reflujo del movimiento social, pero al mismo tiempo ha habido sectores que, a través de todo el aprendizaje
que se ha tenido a lo largo de los últimos 3 años, han enfocado mucho más sus objetivos de lucha, los lugares en donde van a actuar, y bueno, bien, a veces hay muchas marchas que ya no alcanzan digamos, el tamaño, la fuerza, el ejercicio de presión de las de años anteriores, pero también tenemos muchos focos nuevos de resistencia. Hemos visto que muchas de las personas que participaron en años anteriores en las marchas ahora tienen una posición política más fuerte, más definida, y se han ido a encabezar o han ido a ayudar o han ido a coordinar pues procesos sociales de lucha que el mismo neoliberalismo nos está forzando, nos hace reivindicar con todas nuestras fuerzas, como ha sido, por supuesto, el movimiento obrero, que afortunadamente está teniendo una nueva etapa de organización en nuestro país. A lo largo de estos 3 años, lo que hemos tenido es un gobierno capitalino sumiso a los dictados de los organismos de seguridad federales, en donde básicamente pues el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se encarga de golpear, de vapulear a la protesta social en el Distrito Federal, y pues de esa manera mantener en el foco de la presión pública nacional e internacional pues un supuesto orden. Evidentemente esto no ha funcionado. Lo que está pasando, lo que ha pasado desde Ayotzinapa, desde la cruenta fecha de los últimos días de septiembre de 2014, pues avivó de nuevo la protesta social, y ese año que iba a ser como el año en que iba a pacificar por la fuerza el gobierno federal y el gobierno local, pues se vino abajo. ¿Por qué? Porque hubo nuevas marchas, porque hubo una nueva acción social contundente que llevó pues a que el gobierno incapaz, y realmente no solamente incapaz, sino realmente sin la voluntad política de traer el bienestar a la ciudadanía, optó de nuevo por la policía y optó por la criminalización, por la represión, por la cárcel a todos los luchadores sociales. Entonces, realmente yo creo que tenemos un movimiento social que se ha expandido, que sí ya no tiene esos tamaños de marchas multitudinarias constantes de otros años, pero que afortunadamente ha aprendido, y que lo que ha pasado con Ayotzinapa es una muestra de que se están fortaleciendo los procesos de lucha y las protestas en la ciudadanía. En ese sentido, Iliad, ¿podrías compartir con quienes nos están escuchando pues esta batalla que se está dando, que digamos pareciera que hubo un avance, aunque nosotros vemos que en términos reales pues el Estado siempre busca protegerse en torno a las recomendaciones, donde bueno, el propio Estado termina bueno aceptando que efectivamente se sobrepasó, ¿no? En torno a las detenciones, en torno a los procesos judiciales, y que eso ha derivado, bueno, en la batalla, en la exigencia, pues, de la derogación ya de los artículos que penalizan estos delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. ¿Nos podrás dar tu punto de vista acerca de estas recomendaciones que saca la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que bueno, a nosotros nos parecen insuficientes, pero digamos, a ti que te toca vivir la represión, donde bueno, finalmente sales en libertad, terminan aceptando que efectivamente, bueno, fue un proceso viciado y tú no debiste de haber estado en prisión más de 6 meses. ¿Cuál es, digamos, tu mirada acerca de estas recomendaciones que salen en la parte final del año 2015 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Bueno, pues lo que ha sucedido debe desglosarse también. Por un lado, tenemos de que, como te mencionaba, en los primeros 2 años de gobierno, el gobierno capitalino fue el que golpeó las marchas sobre todo. Pero conforme las cosas se han polarizado, dada la corrupción, dada los crímenes de Estado que están sucediendo, pues el mismo gobierno federal ha entrado a formar parte de la represión en el Distrito Federal con mucha mayor fuerza y cada vez más veces. Por ejemplo, lo vimos el 2 de octubre de 2014,
tuvimos el 2 de octubre de 2015, el 1 de diciembre de 2014. Hay cada vez una mayor participación de las fuerzas federales dentro de del Distrito Federal, de la tan ahora llamada Ciudad de México, para reprimir el movimiento social. Sin embargo, el gobierno capitalino ha seguido ejerciendo la fuerza bruta contra la manifestación, y eso pues ha hecho que se documenten violaciones por parte de esos funcionarios, y que eso sea ámbito de actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Lo que tuvimos en el mes de septiembre fueron 3 sorpresivas recomendaciones en torno a los eventos de 2013 y de la llamada Marcha Telecom de 2014, y de nueva forma sorpresiva, en diciembre se vuelven a publicar 2 recomendaciones con muy poca antelación, con muy poco aviso de que van a salir, de que van a ser expuestas. Y bueno, la 16-2015 y 17-2015 hacen referencia precisamente a las marchas que repudiaban la acción del Estado por los acontecimientos de Ayotzinapa, y posteriormente por la propia represión que se dio el 20 de noviembre de 2014. ¿Qué es lo que tenemos por parte de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Pues es una comisión que, a fuerza de estar recibiendo golpes políticos, ha ido poco a poco subiendo el tono de las recomendaciones, pero seguimos insistiendo, como bien dices, son tonos insuficientes porque no son tonos de denuncia. Si nosotros observamos lo que ha pasado ahorita con el caso Ayotzinapa, nos damos cuenta de que las comisiones de derechos humanos, al final de cuentas, son organismos del Estado que tienen un valor político, una función política, y que como tal también dependen sus decisiones de que sus funcionarios tengan realmente el apego a la verdad, a tratar de acceder a la justicia. Y cuando realmente quieren hacerlo, se permite la entrada de especialistas, se hacen las investigaciones pertinentes, se hacen las denuncias que son procedentes en todos los casos de violaciones de derechos humanos. Desgraciadamente, durante la administración de Perla Gómez, esa no ha sido la intención. Desde el principio, su llegada al cargo de presidenta de la comisión fue cuestionado por numerosas organizaciones, y a lo largo de los meses que siguieron, pues se fue demostrando que verdaderamente era solamente un cargo de palero al servicio del entonces secretario de gobierno, Serrano. Entonces, las recomendaciones han tardado 1 año y medio, casi 2 años en salir, y cuando salen nos damos cuenta de que no hay una documentación adecuada, apropiada de todas las violaciones de derechos humanos, que son recomendaciones legaloides, en donde únicamente se dice lo que yo pueda comprobar con un papel es lo que yo voy sobre lo que yo me voy a expresar. En esos términos lo pone la comisión en las recomendaciones de septiembre. Ahora salen 2 nuevas recomendaciones, referidas, como te decía, al 20 de noviembre de 2014, la marcha Ayotzinapa, y la marcha del 1 de diciembre de 2014, la llamada Ayotzinapa +11. Y en estas tenemos que la comisión vuelve a incidir en el punto de que deben derogarse los artículos 362 y 287 del Código Penal del Distrito Federal, que tipifican los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. Sin embargo, realmente no hay una investigación de la responsabilidad de los funcionarios en las detenciones arbitrarias, en las puestas a disposición de los ministerios públicos, de los juzgados cívicos, en las agresiones y las torturas que han sufrido. Apenas si son mencionados, pero no hay una investigación tal que nos permita ver realmente de dónde están viniendo estas agresiones. Evidentemente, nosotros como movimiento social organizado no somos inocentes, no somos ingenuos, nos damos cuenta que hay una tendencia política, pero la actuación de la Comisión de Derechos Humanos es de alguna manera denunciar, pero al mismo tiempo cubrir la espalda, investigar, denunciar, pero no tanto como para que esto tenga nombre, tenga cara, los funcionarios responsables de esta represión. Mucho más grave en estos argumentos legaloides es de que, bueno, ahora hay una nueva estrategia.
mientras que durante muchos meses se denunció que el gran problema eran los artículos 362 y 287 que servían para criminalizar y de los cuales pues fuimos víctimas muchos en el momento en el que se construyeron los casos. Ahora tenemos un cambio en la óptica de criminalización. Hay mucha tortura, hay levantamiento de detenidos, pero a la mera hora los sueltan, los torturan, únicamente les dan de vueltas y los procesos son construidos bajo otra lógica que ahora está tendiendo hacia el endurecimiento, como en el interior de la República, cargos como motín, llevar ante autoridades federales por cargos federales, y el 362 y el 287 han sido dejados de lado. Ahora el gobierno prefiere torturar en lugar de presentar cargos. Este cambio en la óptica represiva es grave, es alarmante, sobre todo en el caso de lo que estamos platicando, si la propia comisión se niega a documentar algo de manera apropiada con las investigaciones de profesionales forenses, de profesionales legales, pues que estén bien capacitados y que puedan documentar todas las violaciones de derechos humanos. Evidentemente, si lo único que hacen es abrir un legajo y decir, bueno, voy a constatar qué violaciones hay aquí, jamás van a documentar quiénes son los torturados, dónde están. Peor que eso, en la 17 también, 17-2015, se alcanza a mencionar a las personas que, como se ha denunciado en años anteriores, pues hay infiltrados de la Secretaría de Gobierno, de los órganos policiales, de la Procuraduría, hay infiltrados dentro de las marchas que ya habían sido identificados, que actuaban en detenciones, en torturas, en agresiones, y lo que dice ahora la Comisión de Derechos Humanos es, pues sí, yo lo veo en esta persona que está realizando una agresión, pero yo no puedo saber quién es. Y si no puedo saber quién es, entonces no es algo que sobre lo que yo tenga competencia. Eso es un exceso porque las fotos demuestran claramente que estas personas actúan en coordinación clara con los elementos policíacos. Entonces, al actuar de esta manera, lo que están cometiendo las autoridades es una violación de derechos humanos por aquiescencia, que es decir, están siendo cómplices, están dejando que actúen agresores, siendo ellos conscientes de que estas personas ni están persiguiendo delito alguno, ni forman parte de manera clara del Estado, de tal manera que se les puede identificar. De todas maneras, el policía que ante sus ojos ve pasar esto, los mandos que permiten que pase esto durante las marchas, pues están cometiendo también violaciones de derechos humanos. Y ante esto, la comisión ha sido completamente omisa. Sin embargo, el proceso en contra de los artículos 362 y 287 tiene que continuar. ¿Por qué? Porque mientras esos delitos, como en su momento el delito de disolución social, que fue por el que se peleó contra el cual se peleó en el 68, no se tumbe, no se quite de los códigos legales, a lo que nos arriesgamos es que ante nuevas oleadas represivas, de nuevo se sigan empleando los mismos instrumentos. Por eso es importante la lucha que en estos últimos días volvió a salir en los medios independientes, por supuesto, en los medios comerciales apenas si se le nombra, de que bueno, el compañero Brian Reyes y la compañera Luna Flores pues llevaron sus casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevando amparos o bueno, revisiones de amparo que pedían que se declarara inconstitucional tanto al artículo 287 como al 362. Inconstitucionales en el sentido de que al no tener un tipo de delito bien especificado, sirve para que la autoridad interprete lo que se le da la gana, y al final de cuentas eso sirva para la represión política, para tener a luchadores sociales, manifestantes, a cualquier persona que al Estado le resulte incómoda, presa en la cárcel. Ellos llevaron su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tardó en sesionarlo debido a que estaba esperando un cambio de uno de los ministros, entró apenas la ministra Norma Lucía Piña,
y una vez que entró se dio vista a los dos procesos que estaban esperando. Sin embargo, bueno, los proyectos de resolución son públicos, se pueden encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al revisarnos lo que encontramos es de que son textos profundamente conservadores que tratan de esquivar el problema. Por ejemplo, en torno al caso de Brian Reyes, detenido, torturado el 1 de diciembre de 2012, el proyecto del magistrado que fue encargado de presentarlo intentaba pues ratificar la decisión de previos tribunales, que al final de cuentas pues iba a ocasionar el encarcelamiento de nuevo del compañero Brian Reyes. En el caso de la compañera Luna Flores, pues lo que se intenta es también decir, no tiene sentido que haya un artículo que diga que hay ultrajes a la autoridad como un delito, cuando cualquier cosa los policías interpretan como ultraje a la autoridad. Incluso me estaba yo riendo hace unos días porque de una manera completamente conservadora, reaccionaria, derechista, fascistoide, resulta que al entrevistar, como se puede atestiguar en la recomendación de la comisión, resulta que la comisión entrevista a los policías, y los policías dicen haber remitido a los manifestantes porque habían insultado al gobierno, y con eso estaban amenazando la paz pública de nuestro país, de nuestra nación, dice uno de los policías, lo cual evidentemente demuestra que no hay ninguna capacitación para los policías, que los mandos son perfectamente, tanto los mandos políticos como los mandos policíacos son perfectamente felices si los empleados a su cargo pueden tener una clase de opiniones que van en contra de cualquier opinión política que pueda tener cualquier ciudadano, cualquier miembro de la población de nuestro país. Lo que quieren es solamente una bola de salvajes que lleguen a golpear cuando el mando político lo manda. Y en ese sentido, contra esto se manifestó Luna Flores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte lo que dice es, bueno, no me compete realmente verlo, voy a dejar el punto en suspensión y lo voy a pasar para más adelante. El resultado es que ambos procesos ahora están suspendidos, están congelados, y porque van a pasar a pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ahorita estaban en una de las salas y se va a pasar a pleno. Por un lado nos demuestra que sí hay una presión política, que la lucha no ha sido en balde, que se ha ido avanzando poco a poco, y que bueno, detrás de esto no solamente está la lucha muy digna de los dos compañeros criminalizados y amenazados con el secuestro del Estado, sino que además pues también hay organizaciones civiles, hay muchos intelectuales, mucha parte de la población civil y por supuesto del pueblo en general, que ha ido presionando poco a poco hasta hacer que esto tenga un peso político para los funcionarios, y que bueno, no es tan fácil que lo desechen, que tiren todos esos legajos a la basura y digan que los compañeros se vayan a la cárcel. Sin embargo, pues es un proceso riesgoso, es un proceso que debe de continuar, porque si esto se deja de lado, los artículos pues se mantienen, y por supuesto los compañeros pueden ir a dar de nuevo a la cárcel. Esa es la lucha que están dando. Lo que se quiere hacer es que la Suprema los declare inconstitucionales, y con ello obligue directamente a que el legislativo local, la asamblea, los revise. Esto paralelamente, por supuesto, al proceso que se tiene por su derogación en la vía de la asamblea, que es también la parte que supuestamente recomienda y con la que trata de quedar bien Perla Gómez en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al repetir una y otra vez en las recomendaciones que es responsabilidad de la asamblea pues dictar la derogación de estos artículos. Ahora bien, nosotros debemos examinar la situación política, como mencionaban bien el compañero de la entrevista anterior, pues
tenemos una cuestión en donde las autoridades políticas pues cada vez están más separadas de la población en general, y la misma población pues ha visto que la vía electoral, la vía de las instituciones no brinda realmente alternativa alguna. Como bien decía el compañero, esa alternativa se acabó el 1 de diciembre de 2012 y pasamos a un estado fascistoide que nos da nuevas necesidades de escalar la lucha social, la lucha organizativa. Lo que tenemos ante nosotros es posiblemente que en los meses que vengan se conforma una asamblea constituyente del Distrito Federal, que va a ser la encargada de llevar una constitución a la naciente Ciudad de México, como se le está llamando ahora a la demarcación, y esto puede tener consecuencias en los procesos políticos para la derogación de estos artículos en la asamblea. Ahorita ya hemos visto que el PRD ha preferido aliarse completamente al PAN, al PRI, al PANAL en la asamblea y decir, bueno, pues esos de Morena son alborotadores. Independientemente de las confianzas o desconfianzas que se tengan ellos en sus ajustes políticos, pues la cuestión era de que la alternativa de derogación estaba en manos de Morena, que había promovido esto. Sin embargo, no tiene realmente el peso político, y ante el cambio del Distrito Federal en Ciudad de México, muy posiblemente Morena termine perdiendo en esta repartición de poderes, ya que muy tramposamente, a la hora de que el Congreso de la Unión aprobó el cambio de Distrito Federal en Ciudad de México, dictaminó que el Congreso Constituyente, que la Asamblea Constituyente iba a conformarse con un 40%, con un 40 asambleístas que iban a ser nombrados a dedazo por las autoridades ya actuales del gobierno federal, o sea, Enrique Peña Nieto, y por las locales, es decir, Miguel Ángel Mancera. Entonces, las expectativas por ese lado no son muy favorables. La verdad es que Morena, con esta propuesta, lo más probable es que salga perdiendo, porque las mismas autoridades en su nivel de corrupción han dicho, pues si estos son alguna clase de alternativa, cosa que muchos hemos dudado francamente, pero ahí hay muchísima tela de donde cortar. De todas maneras, les han cerrado completamente el paso para lo que va a acontecer en 2018. Eso no es razón para abandonar estas luchas. Hay que continuar promoviendo la derogación, y si en otros tiempos se logró la derogación del delito de disolución social, confiamos que una lucha organizada del pueblo, que una lucha organizada de la sociedad civil, de las organizaciones, tiene que lograr que estos instrumentos represivos se vayan echando poco a poco hacia atrás. Va a ser una lucha larga, va a ser una lucha continua, pero no es solamente una lucha necesaria dentro de todo este esquema de represión que existe, sino además una lucha solidaria para que los compañeros sigan libres, para que los compañeros sigan participando desde espacios que, como alguna vez me dijo Alejandro Bautista en el reclusorio, los compañeros son más útiles afuera de la prisión que adentro de la misma. Entonces, esta es una lucha doble, y una lucha que tiene que seguirse dando. Definitivamente muy, muy importante, muy interesante todos los elementos que aportas, Iliad. Pues prácticamente lograste en pocos minutos pues resumir buena parte de lo que ha sucedido en los últimos años aquí en la Ciudad de México, pero además, como siempre hemos insistido en este medio, bueno, está complicada la situación, pero no podemos pues desmovilizarnos, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo, porque aunque, digamos, de manera inmediata pareciera que no hay resultados, no es así. Definitivamente todos los esfuerzos que se están dando van a fructificar tarde que temprano. Y en el asunto de la cuestión de los presos políticos aquí en la Ciudad de México y de la criminalización, pues tarde que temprano vamos a lograr su liberación, y bueno, y ojalá que logramos llevar a la cárcel a los verdaderos culpables encargados, bueno, de esta política de terror que han desatado aquí en la Ciudad de México, donde, bueno, nos quedaría pendiente el tema, porque
definitivamente esa es otra cuestión. Ya abordamos, digamos, el tema de los aparatos de represión del gobierno del Distrito Federal, el asunto del papel, bastante cuestionable de la Comisión de Derechos Humanos, y nos faltó el asunto del tribunal, ¿no? Que aparentemente debería tener una independencia política del gobierno, y que, bueno, ha sido utilizado como consigna, como una oficina más, oficialía de partes casi del gobierno del Distrito Federal, y con aberraciones como el tercer periodo del presidente del tribunal, ¿no? Elías Azar. Entonces, bueno, nos queda como pendiente este tema del que seguramente, bueno, tú también tienes muchos elementos que aportar. Ojalá que podamos estar comunicándonos nuevamente, incluso, bueno, ya estamos platicando con algunos de los compañeros que todavía tenemos en la lista de enlaces, que yo creo que vamos a tener que hacer otra transmisión especial, porque toda es larga la lista, y si fuera así, pues ojalá que podamos retomar este tema la próxima semana, Ilia. Claro que sí, ¿no? Pues por mí encantado de participar. Definitivamente la lista de invitados que tienes, por su extensión, por la calidad de los compañeros que han hablado, pues habla de que el proyecto del pueblo medio independiente va adelante y realmente está sirviendo para que se organice el pueblo, para que se organice pues toda la ciudadanía que está luchando por un país más justo. Por mi parte, pues estoy encantado y muy honrado de poder participar y poder expresar esta opinión para fortalecer las vías de lucha de la sociedad. Muchas gracias, Ilia. Entonces nos quedamos con ese tema pendiente, que también está muy bueno entrarle, y que insistimos, bueno, tú también tienes muchos elementos que aportar, porque, bueno, el tribunal ha jugado un papel, pero de verdad, indigno y totalmente plegado, ¿no? Bueno, finalmente ese es su papel, pero bueno, estos son unos cínicos, son unos sinvergüenzas. Pero bueno, te agradecemos mucho, Ilia, y estamos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, felicidades y que tengas buenas noches. Gracias, igualmente, gracias, buenas noches. Pues bueno, compañeras, compañeros, como lo comentábamos, seguimos con la lista de invitados, de participantes en esta transmisión especial, que bueno, ya va para 8 horas, ya llevamos